Dicen que la primera casa de Tauro es protegida por su caballero, incluso después de la muerte. Al fin y al cabo, Aldebarán, su estrella más brillante, significa la que sigue, la que continúa. Prepárense, porque hoy veremos a Asgard de Tauro, el escudo del santuario. Antes de ver la guía en extenso de este personaje, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Ok, antes de empezar debo decir que hay un montón de errores con respecto a Asgard. Hay muchas personas diciendo que no sirve o ya le están diciendo Fasgard. He visto diferentes videos, he visto diferentes publicaciones en redes sociales donde afirman que el personaje no sirve. Sin embargo, cuando veo por ejemplo cómo están jugándolo, en qué equipo lo tienen o qué armado tienen, pues es evidente que no les va a servir el personaje. Muy bien, vamos primero a explicar las habilidades y después vamos a hablar de los armados. De hecho, el día de ayer se subió un video con las peleas porque era básicamente el primer contacto, pero puedo decir que la primera idea fue con la que me quedo al final. Estuve buscando, comparando, calculando diferentes armados y aparentemente la primera lectura que tuvimos del personaje fue la correcta. Así que hay muchas cosas que hablar de Aldebarán. Vamos a empezar, de Asgard. Es muy probable que me esté equivocando permanentemente y esté diciendo Aldebarán, Asgard. En realidad quiero hablar de Asgard. Bien, empecemos primero con el básico, el cuerno gigante. Este es un ataque físico que, bueno, cuesta 0, es el básico de toda la vida, pero adicional al 100% de daño físico, va a aumentar un 8% los puntos de salud máximos como daño físico. Esto es exactamente igual a lo que hace Aldebarán, a lo que hace el Toro Divino. Él también tiene este multiplicador del 8%. Es decir, hemos visto cuánto puede llegar a pegar Aldebarán. Obviamente, en este caso Asgard no va a tener la misma cantidad de daños, porque en algunos casos, recordemos que Aldebarán lo juegan con Elfo Sangriento, ya después vamos a hablar de los centrales, pero ya de arranque nos dice que van por ahí los tiros, ¿ok? Armado de puntos de salud. Después nos dice que va a añadir un escudo equivalente al 16% de los puntos de salud máximos de Asgard al caballero con el porcentaje de puntos de salud más bajo. Esto es muy importante que se entienda, estamos hablando de porcentaje, no estamos hablando de vida máxima. ¿Qué significa? Que si tú tienes un caballero con 1.000.000 de vida y que le han hecho el 50% de daño, pero si tienes otro caballero que tiene 10 de vida, pero le han hecho el 99, no le va a poner el escudo al que le falta 500.000 de vida, sino al que le falta 9 puntos de vida. Esto es muy importante entenderlo porque nos va a decir cuándo conviene lanzar el básico y cuándo no. Cuando hablemos de Nova de Titán, o bueno, Titán Nova que le han puesto acá, vamos a ver por qué es importante entender el escenario incluso para ver si decides meter la de 1. ¿Ok? Entonces, este señor, a diferencia del Toro, el escudo que va a ganar con el básico no es para él, sino para la unidad más golpeada en el campo. Algo bastante útil. Bien, nos vamos con la segunda, Titán Nova. Nos dice que va a ser 200% de daño físico al enemigo objetivo y 12% más con los puntos de salud como daño físico. Es decir, el multiplicador es más alto que el básico. Recuerden lo que hemos dicho, Aldebarán hace buen daño cuando mete el básico. Estamos hablando del Toro Divino. En el caso de Asgard, pues los multiplicadores, al menos en el papel, no están tan lejos de él. Nos dice que, además, va a provocar un efecto secundario. Va a infligir daño físico a los enemigos equivalente al número de caballeros con escudo por el 5% de los puntos de salud máximos. Mínimo, si Aldebarán tiene su escudo cuando lanza el ataque, pues va a ser muy fácil. Vamos a multiplicar la cantidad de caballeros que hay, en el caso solamente Aldebarán, y va a ser 5% de daño de los puntos de salud máximos de Asgard. Creo que dije Aldebarán, bueno, ya les dije que me iba a equivocar. En este caso, ya nos empezamos a dar cuenta entonces que si hay 2 caballeros, ya no es poca cosa. Si hay 3 caballeros, si hay 4 caballeros con escudo, la cosa se puede descontrolar un poco. Porque además, la misma habilidad nos dice que también reduce el crítico físico del enemigo por el número de caballeros con escudo. De hecho, nos dice que nada más por tener 1 con escudo, va a reducir 100
puntos. Esto es un montón, tomando en cuenta que ya sabemos cómo garantizar los críticos, con qué personajes jugar en el tema de los críticos, como por ejemplo todo el mundo tiene el crítico garantizado a día de hoy con Afrodita Divino. Entonces, oye, si tenemos al frente un Afro, no está tan descabellado lanzar este ataque. Bueno, también nos dice que el multiplicador de daño cósmico se va a ver afectado, es decir, Suikyo también puede empezar a recibir bastante debuff, por así decirlo. De hecho, nos dice que esto lo va a hacer a raíz de un 8% por cada unidad con escudo. Entonces, aquí empieza el primer argumento de algunas personas y me parece válido y es correcto con respecto a jugar a Aldebarán, o perdón, ven que me equivoco, de jugar a Asgard con personajes que ponen escudos. Es por esta habilidad, no es por otra, es solamente por esta, ¿ok? Entonces, personajes que ponen escudos, me estoy haciendo referencia a los escudos de barra gris. No estoy haciendo referencia, por ejemplo, a Shion Sapuri. Cuidado con eso, ese tipo de escudos no. Bien, entonces es muy importante entender que para poder tener un buen desarrollo de la segunda, oye, estaría bueno jugar con personajes como Pandora de los Canvas, como el propio Dragón Divino, como, ¿por qué no decirlo? Oye, el Mu que de repente va a venir ya pronto, el Mu Divino, son unidades que con esta situación son útiles. Pero, ¿necesitamos esto para lo demás? Seguimos. Nos dice la tercera que la defensa es la mejor ofensa. Creo que es al revés, pero bueno. Nos dice que Asgard reduce significativamente su velocidad en la primera ronda completa y obtiene un escudo equivalente al 50% de sus puntos de salud máximos. ¿Ok? En la primera ronda completa, mientras que Asgard tenga el escudo, cuando, bueno, dice aquí que tenga un escudo, cuidado, porque ya nos está dando datos el juego. Cuando los caballeros reciban daño, Asgard va a compartir el 30% del daño que ellos reciban, al igual que Aldebarán Divino. Cuando el escudo desaparece, el efecto de compartir el daño se acaba. Deja de hacer el tema de compartir los daños, deja de hacer lo que hace Aldebarán. De allí en adelante, el inicio de cada ronda completa, Asgard va a obtener un escudo equivalente al 30% de sus puntos de salud máximos. Cuidado, porque nos dice que ese efecto de compartir termina. Sin embargo, después nos dice que mientras él tenga un escudo, cuando los caballeros reciban daño, Asgard va a compartir el 30%. Y claro, el juego entiende entonces que nos va a poner escudos después y sí que vamos a poder seguir compartiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Si en la primera ronda te quedas sin escudo, Asgard va a dejar de recibir el daño porque ya no está compartiendo. Pero si en la segunda ganamos escudo de nuevo, por ejemplo con una Pandora de los Canvas o con él mismo porque dice que empieza a ganar escudos, oye, por si acaso el muchacho va a seguir compartiendo los daños. Precisamente por eso nos dice que a partir de la segunda ronda completa, Asgard va a compartir solamente el 15% de los daños recibidos. A ver, nos dice que a partir de la segunda ronda completa. Cuidado porque esto es algo bastante importante. Ya nos empieza a hablar de que tiene por si acaso una forma pasiva del efecto de determinación. Determinación es que cuando estás en presencia de Asgard, todos los caballeros reciben 30% menos de daño continuo, sangrado, quemaduras. Al comienzo de la ronda de cada caballero, incluido Asgard, él mismo se va a restaurar 10% de sus puntos de salud perdidos. ¿Qué significa esto? Que con cada movimiento de cada caballero, incluido él, el hombre se va a estar curando 10%. 10% de los puntos de salud perdidos. Cuidado con esto. Si lo estamos jugando con mucha base de vida y recibiendo los daños, no va a haber problema porque el hombre se va a estar curando demasiada vida. Y esto es con cada movimiento de tu equipo, lo cual nos empieza a decir ciertas unidades que no vendrían mal tampoco con Asgard. Entonces, aquí tenemos varias cosas interesantes que tomar en cuenta, empezando con la reducción de daño. Antes de ver la última, tenemos que entender que las pasivas, las habilidades, lo que nos está ofreciendo el personaje no es para nada malo, Vamos a seguir y después vamos a redondear algunas ideas que por qué creo incluso que se va a ver hasta en el Hamir. Vámonos con Ráfaga Titánica. Ráfaga Titánica nos dice que al inicio de las rondas pares, ronda 1, ronda 3, etc., y ante la muerte de Asgard, es decir, en la ronda 1 y también cuando se muera, si se muere en la misma ronda, Asgard va a ejecutar Ráfaga Titánica, es decir, la propia habilidad, que inflige daño físico a todos los enemigos, equivalente al 60% del daño total absorbido por los escudos que Asgard alguna vez poseyó. Ojo, los escudos que él tuvo,
no los que tuvo tu equipo. Es decir, esta idea de ponerte escudos a todo el mundo para que al final el ataque de la ráfaga titánica haga mucho daño no funciona así, porque son los escudos que él consiguió. Oye, entonces, ¿cómo conseguimos bastante escudo? Pues con bastante vida. He visto gente que incluso ha decidido jugar con algunos cosmos que no tienen mucho sentido, ya lo vamos a comentar, pero en el central no tiene sentido jugar con algo diferente a unos 2 o 3 opciones que vamos a ver más adelante. Dice que esto lo que va a lograr es infligir, en este caso, obstrucción a todos los enemigos y va a durar una ronda. ¿Qué es la obstrucción? Que el 70% del daño que van a hacer los enemigos se va a convertir en un escudo para la víctima, o sea, para el que hacen objetivo de tu equipo durante una ronda. El escudo convertido del daño infligido por cada enemigo no puede exceder el 50% de los puntos de salud máximos de Asgard por ronda. Es decir, este es un escudo que, bueno, se va a quedar un montón de tiempo si es que no se cumplen con las condiciones. Ok, ya tenemos lo que hace Asgard y entonces les puedo decir muchas cosas. La primera, Asgard es una unidad de aguante, es una unidad que permite supervivencia en tu equipo. No puedes pretender que el señor sea, por ejemplo, como Canon renacido, que sea como Thanatos, que ni siquiera es una unidad WS, que sea, por ejemplo, como Shura Divino. Él no te va a sacar la partida por sí solo. Pueden haber componentes y situaciones donde sí, pero lo que te está diciendo el personaje es: crack, juégame en una estrategia donde tú plantees algo a tiempo. Como por ejemplo, para que se entienda, y lo han visto en mis partidas, si yo planteo ganar con Manigoldo, necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que Manigoldo consiga esta cantidad de cuentas de fósforo, los huevos, la bolita, fuego fatuo, como quieran llamarlo. Entonces, ¿cómo consigo esas marcas? En mi caso, yo lo estaba jugando con Orfeo, una unidad que ya no se ve. Sin embargo, como Aldebarán me permite aguantar el daño que estoy recibiendo en un 30% y mientras se mueve la unidad enemiga, Orfeo encima se cura, pues estoy tranquilo, relajado. Puedo ejecutar mi propia estrategia, en la cual cuando le toque a Manigoldo con tantas marcas, lanzo la de 3 o lanzo incluso el campo, lo escondo y ya está. En la siguiente ronda voy a ganar. Claro, esto es un counter directo para los equipos que tienen que ganar en la primera ronda. Sí, evidentemente es un counter directo para el brillo y es un counter directo también para el sangrado rápido, porque existe una variación de sangrado lento que a veces juega Fakir. Entonces es en este escenario donde entra a tallar realmente Aldebarán, en estrategias donde tú necesites el tiempo, ¿ok? Y claro, si no estamos acostumbrados a jugar con estrategias donde tú necesites el tiempo, pues evidentemente no nos va a parecer una buena unidad. Ahora, hay otro punto muy relevante. ¿Se acuerdan de la última final de América? ¿Se acuerdan que jugaba una cuenta Mixer, creo que 10 contra una nivel 15, una cosa así, una diferencia abismal? ¿Y se acuerdan que a pesar de eso, lo que decidieron hacer los muchachos de Kizaba de la comunidad brasileña, un saludo desde aquí a Dan y a los demás, era jugar 3 counters para el brillo? Y no les salió mal la jugada, salvo por un taunteo de partita que no se dio, ellos casi ganan la partida. Y en este caso, yo estoy muy seguro de que el señor Asgard tranquilamente les hubiese dado una situación más cómoda en el armado de esos 3 counters contra el brillo, porque precisamente hace eso, le aguanta 30% del daño recibido a todas tus unidades. Esta es la situación real del toro. Ahora, vamos a ser honestos, si me preguntas si vale la pena para duelo galáctico, a sinceridad, si ya tienes a Aldebarán Divino dentro de tu pool armado, que la diferencia que tienen estos dos es que uno tiene hasta renacida y tiene un buen templo, es que, bueno, definitivamente Aldebarán va a hacer mejor el trabajo que Asgard, porque además de estarte aguantando este 30%, Aldebarán mete daños, mete pisotones, saca el alma, las unidades de tu equipo le pegan al alma, se mata otra unidad más. Entonces, claro, Aldebarán Divino es una unidad ya consolidada. El toro recién está saliendo, el señor Asgard. Personalmente considero que si es para hablar de duelo galáctico, no se le va a extrañar mucho si tenemos a un Aldebarán bien armado. Pero si hablamos de torneos, del mejor de 3, del mejor de 5, yo me animaría a decir que Asgard es una gran unidad. Una gran unidad la cual debería tomarse en cuenta. Ahora, explicado esto,
Algunas personas dicen que no tiene sentido, la unidad es mala porque se hace lenta. Bueno, esto se lo puedo permitir a Fakir o a Dante, ¿no? Que tienen unas velocidades monstruosas. Aquí existen estrategias para poder beneficiarnos de esa lentitud. La primera es que, por si acaso, si nosotros estamos jugando con Caín en la alineación, le viene muy bien a Caín que el señor se quite velocidad, porque nuestra velocidad total del equipo va a ser tan baja que sencillamente vamos a empezar a revivir a las unidades sin ningún tipo de problema. Y la otra, que el señor se va a mover después de el maldito huevo, después de el señor Camus Divino, que ya se viene su renacida. Esto nos va a permitir quitar incluso el último pie congelado que deja el huevo. Esto es algo bastante relevante, aunque parezca poco. Y además, obviamente, también puede entrar bien en una estrategia donde tenemos un dragón que tiene full puntos de salud, pero no queremos ponerle velocidad para que Asgard se pueda mover después. Entonces, como él se va a quitar la velocidad, viene el dragón, protege y después se va a mover el señor Asgard. Entonces, muy sencillo, muy fácil, estas son las habilidades y no son para nada malas. Y claro, ahora viene el otro tema. No me da un buen resultado en el campo de batalla, pues les vamos a explicar los horrores de armado. Bien. Ok, este es mi Asgard, tiene un montón de vida, es evidente, ya voy a explicar el por qué y cuáles son los verdaderos problemas que tiene este señor, pero empecemos primero por lo que algunos me han estado escribiendo y me han estado comentando. A ver, si la estrategia es que este señor necesita toda la vida posible, algunos me han dicho pues no hay problema, voy a empezar a buscarle la cantidad de vida que sea necesaria. Y aquí hay un tema bastante curioso. Y es hablar de brote de hoja, incluso de nudo, gente que me ha dicho que Gardenia, porque como se quita velocidad, lo van a sobrellevar con Gardenia. Bueno, vamos a empezar con brote de hoja, que es el que da más puntos de salud de estas tres opciones. Brote de hoja nos dice que nos va a dar 792 de puntos de salud por cada uno de los suyos y además nos va a dar 2.56% de punto de salud adicional. Oye, no suena nada mal, tomando en cuenta que por tener los tres nos da 10%. Muy bien, ¿cuál sería su verdadero competidor? Este señor, Perlas de Naga. Solamente vamos a calcular lo que nos da arriba, digamos que en subatributos todos estamos igual, ¿ok? Bien, ¿qué pasa? Nada más por la cantidad de puntos de salud que nos da Perlas de Naga, que son 1620, si le restamos los 700 que están aquí, que es lo que nos da cada uno, estamos hablando de que tenemos 858 más de puntos de salud que nos da Perlas de Naga. Si yo le calculo el 2.56 de lo que nos está dando cada uno de estos cosmos, estamos hablando de que cada uno de estos cosmos adicionalmente nos da 500 puntitos de salud. Claro, les acabo de decir que el señor en la diferencia termina ganando con Perlas de Naga con 858. Entonces, si te estoy diciendo que cada uno de estos puntitos al 2.56 que se calcula a la base, esto nos va a dar como resultado realmente que cada una de las Perlas de Naga todavía nos va a estar dando unos 358 puntos más de puntos de salud. Es decir, Perlas de Naga nos está dando más puntos de salud que brote de hoja. Cuidado, falta calcularle el 10%. Claro, si nosotros le calculamos el 10%, son 1989 puntos, mientras que en el caso de las Perlas de Naga eran aproximadamente 3050. Entonces, ¿qué pasa? Cada perla de Naga, 350. Cada perla de Naga nos da 350. Si lo multiplicamos por 3, nos da aprox 1050. Eso significa, para que nos hagamos una idea, que con cada perla que estamos poniendo y si le calculamos con el brote de hoja, nada más con el brote de hoja, vamos a ganar unos 1000 puntitos, redondeando, de salud en diferencia con Perlas de Naga. Es decir, estamos ganando 1000 puntos de salud con el brote, pero estamos perdiendo, para que se hagan una idea de la cantidad de sacrificio que estamos haciendo, estamos perdiendo 372 puntos de perforación. Por 1000 puntos de salud, ¿creen que valga la pena perder 372 puntos de perforación? La respuesta es que no vale para nada la pena, no tiene sentido, ¿ok? Entonces, descartada esta opción, las demás no
tienen nada de sentido. Con nudos ni siquiera voy a ganar esa misma... O sea, es lo mismo que nos da en puntos de salud, pero además me va a dar ataque cósmico. Y mientras que Gardenia pues es más porro todavía. Entonces tenemos que jugar con perlas de Naga. Es más, vamos a perder 1000 puntos de salud, pero vamos a ganar incluso 15% de resistencia física. No viene nada mal. Ahora, vámonos a los amarillos. Mucha gente, y quiero decir mucha gente, me ha estado enseñando armados con lichi helado. Y uno diría, bueno, no está nada mal, porque si nos ponemos a calcular lichi helado, por ejemplo, me está dando 14.5% y por tener los 3 me está dando 10%. Es decir, si nosotros multiplicamos 14.5 por los 3 son 43.5, más el 10 son 53.5%. Y uno diría, Dios, es un montón. Pues la verdad es que no. Si nosotros calculamos cuánto nos está dando realmente Dorado nos está dando por cada uno de estos 2.348. Les acabo de decir que el 53%, para que se entienda, nos está dando aproximadamente unos 11.000 puntos, redondeando. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay que ver cómo sobrellevamos la cantidad de vida que podemos terminar ganando. Pues resulta que cada uno de estos cosmos nos da 2.348 6 veces, porque este nos lo da 2, este nos los da 2 y este nos los da 2. Eso significa que, por si acaso, para que se entienda, vamos a tener esta cantidad de vida al final. Estamos hablando básicamente de unos 14.000 puntos de salud. Es decir, nada más por esta diferencia, estamos sacándole, para que se hagan a una idea de la cantidad de vida que le estamos sacando unos 5.000 puntos aprox, ¿ok? ¿Por qué 5.000 puntos? Porque también hay que calcular el 10% de los puntos de salud. En total nos va a dar todo esto 16.077 puntos de salud. Es una auténtica locura. Y además hay algo que no se está tomando en cuenta. Cuando empieza la partida, esto nos va a dar 15% de los puntos de salud máximos. Claro, los puntos de salud máximos no vamos a sumarlo todo ahora, pero en la obviamente cálculo que se hace dentro del juego, estos 16.000 que se van a calcular se tienen que multiplicar también al 15%. Si lo calculamos nada más al 10 son 1.600. Entonces estamos hablando de que aproximadamente unos 18.000 puntos de vida estamos perdiendo por jugar con Lichi. Estamos hablando de un montón de vida realmente. Y ojo, el cálculo incluso está hecho con aproximaciones, porque recuerden que la vida se duplica. Entonces realmente no son 16.000 los que estamos perdiendo, son 32.000. Y a esos 32.000 hay que sacarle el 15% y después sumárselo. Si quieren los números exactos, estamos hablando, para que se entienda en números, de 36.000 puntos menos de vida. O sea, estamos hablando de una locura de diferencia. No tiene sentido jugar con Lichi para lo que nos hace el señor Asgard. Y bien, entonces la última parte. No existe un cosmos que nos dé puntos de salud como subatributo normal y puntos de salud por tener los del mismo tipo. No existe. Lo más cercano es Gota de Fuego, que nos da 10 puntos de salud por tener los 3. Pero algún otro que nos dé esa cantidad de puntos de salud no existe. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a apelar a las perforaciones. Barroco es la mejor opción. La segunda mejor opción personalmente para mí sería en este caso Ramas. La tercera podría ser Ámbar de Sangre, pero este es el armado que necesitamos con Aldebarán. En el video del día de ayer ustedes han visto daños incluso monstruosos. Cuando hice los testeos y en las pruebas incluso llegaba a igualar daños bastante agresivos de algunos personajes, porque obviamente a los puntos máximos se le calcula la cantidad de daño que puede llegar a hacer por los escudos que se han roto. Entonces no es una mala unidad. No está F, no es que no sirva, el problema es que existe una gran sombra que es Aldebarán Divino. Ey, me estaba olvidando de algo. ¿Cuáles son las variaciones del central? Hay gente que está diciendo que se debería jugar con Elfo Sangriento, o hay algunos que están diciendo que se debería de jugar incluso con Jacinto. El verdadero problema que se tiene con estos cosmos que meten debuff es que
Si hay un Thanatos y está roto el central, da igual cuando te muevas, o si el timing no te ayuda y el central va a estar roto, pues va a dar igual, evidentemente también cuando termines ejecutando tu detonación o el doble golpe, ¿no? Lo importante aquí es calcular que Escarabajo no se puede romper, quiero decir, empieza la partida y ganas los puntos de salud máximos. Incluso con un Orfeo en el campo que niega esta ganancia de vida, el juego calcula los puntos de salud máximos finales que puede llegar a tener el personaje. Entonces no tienes eso en contra. Y hay gente que lo está jugando. Lo he llegado a ver incluso con Narciso. El gran problema de Narciso es que, si bien nos da puntos de salud como nos los da el propio Escarabajo, vas a perder una base importante de vida. Calcularle el 15% para que se entienda lo que quiero decir, para que se hagan una idea de cuánta vida tiene, por ejemplo, mi Asgard y cuánto perdería si decido por algún motivo ponerle, por ejemplo, Narciso. Si yo le sumo los 158.000 más los 19.892 que tiene de puntos de salud, este señor, si lo multiplico por 2, va a tener 356.000, redondeando porque es 355.800, 356.000 puntos de salud. A esto, si yo lo multiplico por el 0.15, el 15%, estoy perdiendo, anoten, escuchen bien esto, 53.375 puntos de salud para jugar Narciso. Y si tomo en cuenta que mi daño es por la vida que tengo, si voy a jugar con Narciso porque al final va a ser el 100% del daño, pues ¿de cuánto estamos hablando de pérdida? Y esto para activarse en un solo golpe. Porque claro, después vamos a estar con escudos. Entonces no tiene sentido. De hecho, recuerden lo que les dije. Cuando metemos el básico, ponemos un escudo según nuestra base de puntos de salud. ¿No quieres estos 53.000 puntos más de vida? Es realmente una locura. Para mí, este es el mejor armado. Lo he testeado con otros, como les dije, incluso con el propio Narciso, Jacinto y Elfo Sangriento. Y el problema de los otros dos, los dos últimos, de Jacinto y de Elfo Sangriento, es que nos obligamos a lanzar siempre la segunda. Entonces, estamos obligados a siempre gastar uno de energía, siempre guardarle para cuando se mueva y siempre intentar romper defensas o quitar vida, o perdón, quitar daño. Y encima, si hay un Thanatos, va a estar detonando como loco. No tiene sentido. Pero claro, tenemos que hablar de sus desventajas. Ok, la desventaja más grande que tiene Asgard es su templo. Evidentemente no es que sea él solito en el templo, pero la gran diferencia es que faltan bastantes unidades en ella. Y además a nivel 5, que yo recién he llegado siendo una ballena, gana 5% de puntos de salud, que para el señor Asgard es un montón realmente. Entonces, este es tal vez la peor situación para él. Si lo volvemos a comparar con, por ejemplo, el señor Aldebarán, a ver si lo encuentro en algún momento, nos vamos a dar cuenta también la cantidad de diferencias de subatributos de cada uno de los templos. Por eso les decía que estamos en una sombra permanente. Nada más en puntos de salud, que incluso él los gana al rango 2, nada más en puntos de salud, aquí hay 7.217 más 7.700. Aquí tenemos 5.000 más 3.000. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal. En uno hay 14.000, mientras que en este solamente hay 8. Claro, si vamos a estar jugando con 6.000 puntos de salud de diferencia, pues evidentemente muy justa no es la comparación, sin contar de nuevo Renacida. Entonces, volviendo al tema, Asgard no es una mala unidad para nada, es una gran unidad. El problema es que para duelo galáctico, que es donde lo va a jugar la mayoría de personas, seguramente no va a tener el espacio que te puede dar el señor Aldebarán Divino, pero sigo pensando que para diferentes metajuegos, como es en este caso el tema de Hamir, que es lo que yo más juego, sobre todo el clasificatorio y los torneos y tal, entra muy bien esta unidad. Se los digo en serio, yo personalmente, como lo dije en el video anterior, si clasifico lo voy a jugar. Me voy el primer día o el segundo o el que me vaya, me da igual, yo lo voy a jugar, porque estoy convencido de que es una buena unidad. Algo más que quería agregar es que lastimosamente, como buen personaje que juega con puntos de salud, se va a sentir mucho el choque en el mixer.
definitivamente. Aldebarán también es una unidad que juega mucho con la vida. Aldebarán de las ballenas, ustedes saben lo que puede llegar a pegar. Sin tomar en cuenta, por ejemplo, el propio... Bueno, aunque no se ve mucho en algunas ballenas, también es verdad que la propia Perséfone es un dolor de cabeza para varios. El propio Thanatos, que es un atacante y todo lo que quieras, pero tiene una base de salud alta, muchas veces sobrevive precisamente por eso. Entonces, obviamente, el señor Asgard va a tener más ventaja todavía precisamente en esas cuentas, por la cantidad de vida que llegas a ganar en el Mixer y también porque, como les digo, está pensado más para un meta no necesariamente de duelo galáctico. Claro, si vamos a banear al toro y el oponente se confía y nos saca una alineación rápida y sacamos de la mano a Asgard, pues sí, evidentemente podemos sacar la partida y vamos a ver cómo el señor hace que aguanten tus alineaciones y sobre todo tus unidades. Pero aquí lo realmente importante es que no es una unidad mala, pero no es para todos. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Bien, sin más que agregar, ahora sí, muchachos, cualquier duda o comentario, por favor háganmelo saber abajo y nos vemos en la próxima. Adiós.